Juan capítulo 15, tomaremos un texto ahí. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Y todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Amén. ¿Ya lo tienen? Por favor, dígnense leerlo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor, dándole la gloria al Señor. Gracias a Dios porque nos regala nuevamente la oportunidad de estar aquí en su presencia, adorándole y glorificándole. Quisiera compartir esta noche un pensamiento, no sé, estaba ahí meditando, orando y ¿cómo se llama ese control que tienen en los hogares infantiles de toman la talla y el peso del niño? ¿Control de qué? De crecimiento. Gracias. Estaba pensando en ese proceso y qué tal si nos lo aplicamos esta noche. A ver qué tanto hemos crecido, qué tan bien estamos de peso. ¿Les parece? Bueno, vamos a hablar entonces acerca de esos peldaños de crecimiento que hemos de ir escalando cada uno de nosotros, porque Dios se ha fijado una meta con su iglesia y es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y Él es el que da el crecimiento, ¿cierto? San Pablo apóstol dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento viene de Dios. Y también escribe a los Efesios, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayuda mutuamente y va creciendo, ¿verdad?, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces hay una talla, hay un límite, debe haber un peso ideal, todo debe ir de acuerdo al plan que Dios diseñó. Y en ese plan que Dios diseñó tenemos que estar conscientes, pendientes de la palabra de Dios para no estancarnos. En el primer texto que leímos en San Juan hay unos niveles de fructificación. ¿Cuántos notaron cuántas clases de frutos hay ahí? ¿O cuánto se menciona, cuántas veces la palabra fruto en esos 3 versos? Todo pámpano que en mí permanece será limpiado y dará fruto, ¿verdad? Dará fruto. Digamos que es lo básico. Pero luego sigue avanzando el texto y entonces menciona fruto, pero ya en otro término. Más fruto. Pues ya no es lo elemental. Nosotros vemos un palito de mango y la primera cosecha no da mucho, pero parió. Y ahí están los manguitos, de pronto un gajo nada más, o 2 manguitos, pero ya dio su fruto. Si ese arbolito se le cuida, se le riega, seguro que la próxima cosecha tendrá más. Ese es el mismo proceso que el Señor está aplicando. Dará más fruto. Y luego hay una tercera escala. Llevará mucho fruto. Entonces fíjense que no hay una estática, sino siempre una evolución, un crecimiento. Fruto, más fruto y mucho fruto. Pero todo eso se consigue permaneciendo en Él y Él en nosotros. Y es lo mismo que leímos allá en Efesios de la comunión. Él en nosotros y nosotros en Él, porque separados nada podemos lograr. Ahora, mis amados hermanos,
Muchos de nosotros vivimos preocupados y tal vez eso nos impida servir al Señor porque nos preocupamos o nos cuidamos de no hacer lo malo. Y eso está bien, que no quieras hacer lo malo, sino que más bien desees hacer el bien. Eso está muy bien, pero no es correcto, no es sano, no es justo que te quedes en ese peldaño. Porque si te colocan al lado de la talla, no vas a tener la estatura que requieres para el tiempo que probablemente lleves en el Evangelio. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a mirar un texto en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. En esos hogares infantiles a los niños se les da cualquier clase de alimento, o hay alguien que vigila qué clase de alimentación le están dando, en qué cantidades. Hay control, ¿verdad? Bueno, Dios también lo tiene. Eso no es del bienestar infantil, eso lo tiene Dios implantado hace rato. ¿Cómo dice Hebreos 5? Acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para entender. Porque debiendo ya ser maestros. A ver, siga. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de bienestarina. ¿Sí o no? De lechita. Y no de vianda. La vianda es la comida sólida. La comida sólida que ya puede comer el niño que tiene diente y que su estómago es capaz de digerir. La comida sólida. La leche es para el que dice ahí el mismo texto, para el que es inexperto. Y cuando nacemos de nuevo, se nos llama a que deseemos ese alimento, ¿verdad? Desead como niño recién nacido. Entonces nos está diciendo para quién es la leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El niño no sabe hablar, no sabe decir mamá tengo hambre, pero él sabe dónde encontrarla. El olor característico hace que busque y así sea llorando, pero la consigue. Pues Dios también dice pedid, buscad y llamad. ¿Cómo pide un niño que no sabe hablar? Llorando, ¿cierto? Llorando. Cuando nos convertimos al Señor y Él se metió en nuestro corazón, empezamos a llorar sin entender por qué. Y cualquier cosita que Dios nos decía enseguida, a llorar se dijo. Recién nacidos. Fuimos creciendo y hemos ido madurando y Dios espera que siga así hasta que seas perfecto en Cristo. Entonces volvemos a Hebreos. Teniendo necesidad, debiendo ya ser maestro, ¿verdad? Debiendo ya ser maestro, o sea que eran unos cristianos que tenían determinado tiempo en el Evangelio y que ya a esas alturas de la vida, cuando dice maestros, se está refiriendo a una persona que es capaz de explicarle el plan de salvación a un perdido de tal manera que lo alcance para salvarlo. A eso se refiere con ser maestro ahí. Debiendo ya ser maestro, os habéis hecho tardos para entender. Y al final el versículo 14 dice que el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. ¿Pero qué grado de madurez? Para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Ahí está el primer peldaño, la primera talla. Para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento. La palabra discernir es distinguir, diferenciar, entender la diferencia entre uno y otro. En el discernimiento de qué y de qué. Ese es el primer peldaño entonces, entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y lo primero que hemos de aprender cuando comenzamos a caminar con el Señor es abandonar aquello que era malo. Y el apóstol Pablo dice, cosas de las cuales os avergonzáis ahora, al recordar lo que éramos y lo que hacíamos, lo que pensábamos, cómo hablábamos y cómo actuábamos.
Pero ya eso pasó, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero muchos no están en Cristo, sino en crisis. Y se han estancado y no crecen. Y se quedaron como dice en lenguaje campesino, se quedaron como maíz de orilla. ¿Sabe cuál es el maíz de orilla? Lo pueden sembrar el mismo día del otro, en la misma tierra, a la misma hora. Pero como está la sombra del monte alto, allí en esa orilla no le pega suficiente sol, entonces esa sombra lo hace quedar pequeñito. No se desarrolla y se queda raquítico. Así que cuando le digan maíz de orilla, póngase guapo, porque cambie de actitud, porque eso no es bueno. Para los que por el uso, o sea, debe haber entonces una época de práctica. Porque la vida cristiana no es teórica, es práctica. Para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Cuando el creyente se estanca es porque no se atreve a tomar iniciativa en el servicio a Dios, no se atreve a involucrarse en el servicio a Dios por temor a hacer lo malo. Ahí sí me equivoco, yo no sé cantar, y lo pone en un cargo y dice, no, yo renuncio porque yo no sé qué voy a hacer. Hermano, le toca predicar, entonces ese día se enferma porque no sabe qué va a predicar. Se tiene temor y no enfrenta los desafíos y se estanca por temor a hacer el oso, por temor a equivocarse, por temor a hacer lo malo. Y ese temor te estanca, ese temor te bloquea, no te permite crecer. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer lo malo no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque nosotros nacimos con una naturaleza mala. Y yo no tuve que hacer ningún curso para mentir. No tuve que hacer ningún curso para pelear. No tuve que hacer ningún curso para darle gusto a las cosas de mi carne. Pero ahora que estoy en Cristo, entonces me brindan la oportunidad de hacer las cosas buenas. ¿Cómo voy a cambiar entonces? Habituado a hacer lo malo y de un momento a otro voy a pasar a hacer lo bueno. Fácil. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Yo no soy tan viejo, pero cuando yo estudiaba nos pedían un cuaderno y que de caligrafía, ¿cierto? Y nos ponían las tareas, y no, eso le decían, me pusieron las planas, ¿verdad? Y entonces había unas que eran repinte o repase. Ya venía el ejercicio ahí y uno solamente tenía que seguir la figura que estaba graficada para ir familiarizándose con, ¿cómo se llama eso? Los grafemas. Ah, ya me acuerdo. Los grafemas, y luego entonces aprender a pronunciarlo para manejar el fonema. Así hace Dios. Las cosas buenas, así como en la naturaleza mala están los deseos implícitos, en la naturaleza nueva, en la naturaleza buena, también vienen los buenos deseos. Y solamente que estos no son movidos por deseos naturales, sino por el Espíritu Santo. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios nos produce el deseo. Ejemplo, usted viene por la calle rumbo al culto, no trae propósito de visitar a nadie, pero cuando viene antes de llegar aquí al salón se acordó que por ahí cerca estuvo un hermano que está y dice, voy a pasar por donde el hermano. Y llegó donde el hermano y resulta que el hermano está enfermo. Y usted llegó y oró por él y dijo, ay hermano, yo no tenía pensado venir por acá, pero no sé, se me ocurrió. Nada, no se te ocurrió. Dios te colocó el sentir de que fueras. Porque el espíritu que está en el enfermo es el mismo que está en ti, es el mismo Padre de los dos. De esa manera actúa la nueva naturaleza. Entonces, ocupándome en hacer el bien, evito tener miedo de caer en el mal. Porque si yo estoy ocupado haciendo el bien, ¿qué posibilidades tendré de hacer el mal?
¿Ah? Ninguna. Pero si yo estoy desocupado sin hacer nada, ahí sí tengo amplias posibilidades de caer en el mal. Entonces, ocúpese en hacer el bien. Si usted se ocupa en hacer el bien, nunca caerá en hacer lo malo. Y hacer el bien es fácil porque ya Dios diseñó las obras que usted y yo debemos practicar. Vuelvo y repito el texto. Fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas hasta que seamos perfectos. No sé si tú estás en ese primer peldaño y cuánto tiempo llevas tratando de no hacer lo malo, y por no que de hacer lo malo no te lanzas a practicar lo bueno. Madura. Atrévete a usar los dientes que ya han debido salirte. Deja de estar comiendo pan mojado con café. Date cuenta que llevas años que no hagas parte de este grupo de los hermanos de ahí de la carta a los hebreos. Dice, debiendo ya ser instructores de otros, guías de otros, maestros de otros. Aquí están como unos niñitos de kinder esperando que se les dé las primeras instrucciones. Pero vamos a un segundo. ¿Quiere que escalemos un peldaño más? ¿Seguro? Bueno, amárrese los cinturones que vamos para arriba. O sea, el primer peldaño es entre lo bueno y lo malo. Amén. Entre lo bueno y lo malo. Usted escoge dónde se queda. El segundo peldaño es entre lo lícito y lo que edifica. Si en el primer peldaño se empieza a asomar la madurez, aquí mucho más. En el segundo peldaño ya se vive en libertad. La libertad que nos da Cristo el Señor. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora entonces debo caminar en esa libertad que el Señor me ha provisto, pero sin convertirla en libertinaje. Amén. Y para eso se requiere madurez. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito. ¿O a quién de ustedes, o de los que hay aquí conmigo, a usted le prohibieron que tomara ron? En la clase bautismal le prohibieron que tomara ron. No, eso no se menciona ahí. Y aquí nadie le prohibió nada a nadie. Y yo puedo salir y comprarme una botella de aguardiente. ¿Y quién me lo va a prohibir? Y si la voy a comprar, me la venden. Y unos tabacos de esos cubanos. Y el que le gusta masticar tabaco va y lo compra y solo venden. Pero ¿y por qué no lo hacemos? Todo me es lícito. Si a una persona lo agarran con una mercancía que no está de buena procedencia, es ilegal, ¿verdad? Es ilícito y lo meten preso y se la quitan. Si Dios te dio una nueva vida, al querer practicar las cosas de la vieja vida, ya eso no te es permitido, no te es lícito, no te luce, no te queda bien, no hace parte de tu vida. Ya eso quedó en el pasado. Ahora Pablo apóstol, eso está en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré llevar de todo porque no todo me conviene. Parece que fuera problema de conveniencia, si me conviene o no me conviene. Pero ese texto tiene un contexto en la misma epístola que nos dice por qué es que no conviene. Está en el capítulo 10, versículo 23 de la primera carta de Corintios. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso no me conviene, porque no me edifica. A mí me es lícito comprar una botella de ron, pero ¿en qué me edifica tomármela? ¿Ah? Yo puedo ir y comprar unos tabacos y sentarme por allá a ver una película en el cine, pero ¿en qué me edifica? ¿Y en qué edificaría eso a aquellos que me vean haciéndolo? Entonces ya se requiere un poquito más de madurez para pasar de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo lícito y de lo lícito a lo que edifica. Tengo que hacer un juicio de valores, a ver si la conversación que estoy sosteniendo con las personas que yo ando es edificante. Si las amistades que me rodean me proporcionan algo que me edifique o me destruyen.
Si las costumbres que yo tengo, los hábitos en los que me ocupo, me edifican, mis prácticas me edifican o no me edifican. Porque te es lícito enojarte, te es lícito pelear porque eres libre, te es lícito enamorarte, te es lícito hacer una cantidad de cosas, pero analiza, ¿te edifica eso? Si no te edifica, entonces no lo hagas. Porque aquí debemos practicar únicamente lo que edifica, lo que nos trae beneficio, porque ahora estamos en una nueva vida para andar haciendo las buenas obras que Dios señaló para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a acelerar un poquito más. ¿Pasamos a otro peldaño? A ver, repetimos, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo lícito y lo que edifica. Vamos a un tercer peldaño. Entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. Hacer lo bueno es bueno, pero hacer lo bueno siempre cansa. Si ustedes dos fueran los únicos pianistas aquí, eso sería bueno. Pero el día que ninguno de los dos puede estar, ya no es tan bueno, ¿cierto? Un día que ustedes quieran sentarse a oír la palabra del Señor, o que vengan cansados, ¿qué sería mejor para ustedes? ¿Sentarse a tocar el piano? ¿Sentarse a escuchar la palabra de Dios? Pero no lo pueden hacer. ¿A cuánto nos ha pasado que vivimos haciéndole bienes a otras personas y siempre somos los malos? Yo le decía a Salón esta tarde, cuando te trasladen vendrá otro y dice, no hombre, yo llegué a una iglesia ahí que estaba toda endeudada sin saber por dónde pasaron ustedes para llegar donde está la construcción. Porque siempre el pastor que se va es el malo. Yo soy pastor y lo vivo también. Y uno nunca hace nada. Y el otro entonces se da los golpes de pecho. Porque tú haces lo bueno y haces lo bueno y son contadas las personas que te lo reconocen. Siempre te están criticando y si te pueden dar duro te dan. Hacer lo bueno cansa por la ingratitud del ser humano. Tú ayudas y ayudas y ayudas y siempre te traicionan. ¿Qué es lo mejor entonces? Aquí hay que madurar un poco más. Hay que crecer un poco más entonces. ¿Qué sería mejor? ¿Que ustedes dos tocaran el piano? Eso es bueno, pero es mejor que enseñen a otros, para que cuando ustedes no puedan, esos otros lo hagan con ustedes o por ustedes. Pablo le recomendó al apóstol Timoteo, lo que oísteis y visteis y aprendisteis de mí, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y eso es lo que se les enrostraba a los de la carta de los Hebreos. Debiendo ser maestro, no lo estaban haciendo. Cuando yo soy el único que tengo que hacer las cosas, cuadrar el sonido y nadie más sabe cuadrar el sonido, entonces el día que yo no esté. Cuando eres el único que sabes hacer lo bueno, todos esperan en ti. Y si tú no estás, aquello se detiene. Es mejor formar a otros y esos otros te darán descanso. Hacer lo bueno no es pecado, es bueno. Y Marta hacía lo bueno, o había algo de malo en lo que Marta hacía. Pero ¿cómo estaba Marta? Cansada, ¿verdad? Porque no había quien la ayudara. Afanada, de mal genio, porque le tocaba sola. En cambio ahí mismo María estaba ocupada en lo mejor. Claro, en lo mejor hay descanso. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Es bueno que usted venga a culto, pero es mejor que se traiga un perdido para que el Señor lo salve. Es bueno que usted esté aquí oyendo la palabra de Dios, pero es mejor que salgas a predicarla a aquellos que no quieren venir. No hay ningún pecado que te la quedes en la casa lavando la ropa, porque son tus necesidades. Pero es mejor que atiendas a Dios primero. Amén. Es mejor que lo coloques a Él de primero. No hay ningún problema en que usted diga que no va a servir a Dios. No es pecado decir que no, pero es mejor servir. No hay ningún problema si usted no decide arrodillarse, pero es mejor descansar a los pies del Señor. Cuando se llega a este peldaño ya se alcanza un poco más de madurez y no se está pensando solo en uno mismo, sino que ya entrega su vida al servicio. Ya se va entregando más y más. Y no se piensa en el placer personal, sino en beneficiar a otros, en capacitar a otros, en lograr el crecimiento de otros. Porque de lo contrario, entonces, ¿cuál será
el resultado de nuestro trabajo. Entonces recapitulamos entre lo bueno y lo malo, entre lo lícito y lo que edifica, entre lo bueno y lo mejor. ¿Subimos otro? ¿Seguro? ¿Usted no sufre de vértigo? Bueno, vamos al cuarto peldaño, entre lo mejor y lo necesario. Ya aquí se requiere sacrificio de amor. Si hacer lo bueno cansa, lo necesario no es tan agradable. Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo estaba el Señor Jesús cuando llegó al pozo, cuando llegó al estanque ese? ¿Cómo estaba él? Cansado, ¿verdad? Entonces era mejor para él descansar, ¿cierto? Además de cansado, ¿qué más tenía? ¿Qué otra necesidad tenía? Sed. Entonces era mejor tomar agua. ¿Qué otro problema tenía en contra del Señor? Estaba en tierra de samaritanos y él era judío. Samaritanos y judíos como el aceite y el agua. Encima de eso, era la hora donde las personas de bien no venían al estanque. A esa hora que el Señor estaba allí, venían a sacar agua a las personas de mala reputación, incluyendo a esta mujer, y por eso a esa hora vino ella a sacar el agua. Porque la vida pública que ella llevaba la afrentaba y la señalaban a la hora. Si ella iba cuando los hombres estaban sacando el agua, o las demás personas la señalaban, la criticaban y la hacían quedar en ridículo. Por eso escogió la hora donde no había nadie. Por eso estaba sola, por su mala vida. Ahora, ¿de quién era la necesidad? ¿Por qué dice el texto? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿De quién era la necesidad? El Señor estaba cansado, pero él podía descansar. Tenía sed, pero él es fuente de agua viva. ¿Sí o no? Entonces, ¿de quién era la necesidad? Entonces, cuando tú decides escoger entre lo necesario y lo mejor, sabes que tienes que sacar fuerza de debilidades. Debes entender que aquel hombre que estaba acostado ya, y a medianoche vino un amigo suyo tocando y llamando, pidiendo que le dieran unos panes. Aquel hombre dijo: ya estoy acostado con mis hijos. Estas son horas de venir a pedir ayuda, pero él reconoció que su amigo tenía una necesidad, y por esa necesidad se levantó a darle los panes. Porque se piensa es en la necesidad de la otra persona que no tiene cómo suplirla. Si el Señor no hubiera ido a donde esa mujer ya se pierde, porque los líderes religiosos de su época jamás se acercarían a ella. Ella estaba estigmatizada y nadie le iba a dar la oportunidad, mucho menos acercarse a un maestro, a un rabino hebreo. Pero como ella no lo podía hacer, entonces el Señor lo hizo, valorando, dignificando el gran valor del alma del ser humano. Escoger entre lo mejor. Si decides descansar, si decides hacer un viaje de vacaciones, escoge entre lo que para ti es gratificante. Pero también piensa en aquellas almas que están a punto de irse al infierno, y que tú y yo tenemos la palabra que el Señor nos dejó. Lo que dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús: solo tú tienes palabra de vida eterna, y cómo oirán ellos si no hay quien les vaya a predicar. Es la necesidad no tuya, sino de los otros. Cuando tú eres capaz de hacer un sacrificio de amor, de vencerte, de echar a un lado tus necesidades y ponerte los zapatos del otro e ir a ayudarle, porque sabes que no espera de ningún otro lado. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, quiero terminar esta noche este tema con una parábola, una historia que está por ahí en Mateo 21, 18. Dice la Biblia que el Señor iba con los discípulos y a la orilla del camino vio que estaba una higuera. Él tuvo hambre y vio la higuera y se acercó a aquella higuera buscando fruto, aunque el texto dice, aunque no era tiempo de higo. ¿Y qué fue lo que encontró en ella? Mateo 21, del 18 en adelante. ¿Qué fue lo que encontró en ella? Hojas. Ahora, ¿no le parece demasiado exagerado el Señor cuando, si la Biblia dice que no era tiempo de higos, y Él viene y la maldice? ¿Y la higuera qué le queda? ¿Morirse? Pues si no era tiempo de higo, ¿qué higo va a buscar entonces? Permítame y le explico un poquito para que usted entienda. Y aquí le hacemos el nudo al asunto.
La higuera es una planta que, al haberse cultivado, los 3 primeros años ella no fructifica. Solo después del tercer año ella empieza a dar su primer fruto. Ese primer fruto se llama fajé. Fajé es un higo pequeño, ácido, y como es pequeño y ácido, nace entre las hojas. Digamos que es el fruto elemental, es llamada comida de pobres o comida de humillación. Ese era el fruto que el Señor esperaba encontrar, porque habían hojas, y esa higuera es figura de Israel, que por 3 años el cultivador divino estuvo alimentándola, cultivándola, y solo se quedó en hojas. Y ojalá que aquí no hayan hojas nada más. Después de que ese fruto primario, ese fajé, era producido por la higuera, los dueños de los plantíos se la daban a los pobres de la población para que la podaran, el mismo proceso de la vid, para que la limpiaran, le quitaran las hojas y le quitaran también ese fruto silvestre, malo, ácido. Y para los pobres eso era delicioso, ese era el fruto, lo recibían en lugar de pago. Si hacían aquello, entonces, ven, la verdadera cosecha era llamada tejena. Tejena. Entonces cuando dice, no era tiempo de higo, lo que está refiriéndose es a que no era tiempo de tejena, no era tiempo del buen fruto, del fruto correspondiente. Pero ¿por qué la maldice el Señor? Porque hay una regla universal, y esa regla universal es la que nos vamos a aplicar ahora en la talla y medida, peso y talla. ¿Cuál es? Que si la higuera no producía el fruto de pobre, el fruto elemental, ¿cómo es que dije que se llamaba? Fajé. Si no producía el fajé, indicaba con eso que jamás daría el tejena, y por eso fue maldita. Y por eso el Señor le dijo, nunca nacerá fruto de ti, porque no fue capaz de dar el fruto elemental, no fue capaz de dar lo básico, la mínima, y estaba absorbiendo los nutrientes de la tierra, inutilizando la tierra. Y dice la Biblia que los apóstoles se admiraron y dijeron, Señor, ¿cómo es que la higuera se secó? Pues claro, si no dio lo básico, lo mínimo, tampoco daría el buen fruto. Hoy no está la higuera, pero sí está el mismo que estuvo donde la mujer samaritana. Sí está el mismo que fue aquella higuera. Y yo no sé cuántos años lleve usted caminando en el Evangelio, y tal vez ya sea hora de que seas maestro de la palabra de Dios. Pero no sé, solamente tú sabrás en qué peldaño te encuentras esta noche. Si estás todavía peleando entre lo bueno y lo malo, o ya superaste ese peldaño y estás en el siguiente. ¿Cómo es el siguiente? Entre lo lícito y lo que edifica. Si te quedaste ahí, bueno, te invito a que subas al siguiente, que es entre lo bueno y lo mejor. Es bueno que hayas superado eso, pero lánzate a lo mejor. No te conformes, porque Romanos 12:2 dice, no te conformes. Dios no es conformista, Dios es perfeccionista. Avanza un poco más, porque va a llegar el momento que Dios te va a llamar a cuentas. Y si a estas alturas de la vida no has producido el fruto mínimo, no creas que te va a ir muy bien. Así que es hora de reflexionar, de concientizarnos, de examinarnos a sí mismo y ver entonces qué tanto hemos caminado. Que no nos venga a ocurrir como el par de borrachitos que se fueron al otro lado del río y se embriagaron y quisieron regresar a su pueblo y se introdujeron a la embarcación y comenzaron a remar y reme y les amaneció y estaban todavía ahí mismo, porque se les olvidó desamarrar la embarcación. Así le pasó a Israel. Caminaron 40 años en el desierto, pero quedaron atados a Egipto, y por eso quedaron postrados en el desierto.
¿Cuántos hay aquí sentados, pero su corazón está allá afuera, pensando en las cosas del mundo, debiendo ya ser un instructor, alguien que dé ejemplo, que muestre con su vida lo bueno que ha hecho el Señor en usted? Estás todavía ahí estancado, lleno de hojas. ¿Por qué no permites que la mano del divino Maestro te limpie esta noche? Y si Él te limpia, no te quedarás dando higos agrios, sino que como la vid dará fruto, más fruto y muchos frutos. Estamos llamados a ser fructíferos, porque el que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quisiera esta noche medirse, venir ante el Señor y decirle: Señor, tállame, mídeme, pésame, y si es hora de que me cambie la alimentación, cámbiamela? Pero yo no quiero morir de desnutrición, no quiero quedarme descalcificado espiritualmente, porque los que están descalcificados a la primera caída se les fracturan los huesos. Los que están desnutridos, la primera enfermedad se los puede llevar a la tumba. Yo le doy gracias a mi Señor, que solamente este año fui a donde un médico, y eso porque me operó un ojo. Yo no sé qué cosa es una ampolla, una vacuna en mi cuerpo. Gracias al Señor. Gozo de buena salud, porque la alimentación que me dieron cuando era un niño era sana, era buena, era natural. No había tanto químico como los que consumen nuestros niños hoy. Por eso las niñas a los 12 años están desarrollándose y no cumplen el proceso natural. Pero tenemos la palabra profética más segura, la leche no adulterada. Esta no hace daño, esta te alimenta, tiene todo lo que requieres, todos los nutrientes, todas las vitaminas, el hierro, el calcio, el fósforo, lo que necesites. ¿Solamente ellos? ¿O te da miedo? Levántese por favor de la silla. Levántese. Es bueno ser hijo de Dios, es bueno ser cristiano, pero es mejor traer a otros para que también lo sean. Es bueno orar uno por los otros, pero es mejor ir allá donde otros no quieren ir. Seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador. Llevarle el evangelio a donde otros no lo quieren llevar, por amor, por la necesidad de aquellos. Eso es mejor, porque tiene galardón en el cielo. Tú estás llamado a fructificar, mi querido hermano. Amada iglesia, tú estás llamada a ser fructífera. No te quedes en hojas, porque el día que el Señor venga a buscar fruto en ti, no lo encuentre. La maldición en ella consistió en que nunca más, nadie, nunca alguna vez comerá de ti. Le dijo cosas malas. Y que Dios no diga nada malo de ti, sino solo lo bueno. Mi hijo que está dando fruto, que testifica de mi grandeza. Mi hijo que se preocupa por los perdidos. Mi hija que va en busca de las perdidas. Mi hija que le habla a esa mujer desprestigiada. Mi hijo que se acerca a aquellos desechados sociales. Mi hijo que es capaz de ver como yo veo a las almas con el valor que merecen. Hay alguien aquí esta noche que tenga una necesidad grande en su corazón. Una mujer, un hombre que quiera ser salvo. Pues aquí hay salvación. Aquí está el que estuvo en el pozo de Jacob. Venga en el nombre del Señor. Es bueno que haya venido a oír la palabra de Dios, pero es mejor que aceptes al Salvador. Es bueno que vengas a culto, pero es mejor que tú mismo rindas culto al Señor. ¿Quién más va a venir al altar? Esto no es momento de pena.